tienen los matecitos listos, así que podemos recomenzar, y ahora es el turno de la última intervención del día de hoy, de la mañana, perdón, de hoy, con el doctor Daniel Roberto Pérez. Daniel es profesor titular de Intervención en Ambientes Degradados de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud de la Universidad Nacional del Comahue. Es profesor en carreras de doctorado en diversas universidades de la Argentina y México en temas de restauración ecológica y educación. Director del Laboratorio de Rehabilitación y Restauración Ecológica de Ecosistemas Áridos y Semiáridos, la REA, de la Universidad Nacional del Comahue de Argentina. Autor y editor de libros, artículos científicos en temas de biodiversidad, sociedad, educación y ecología de la restauración. Actualmente es coordinador de la Red Argentina de Restauración Ecológica. Y hoy nos va a brindar su intervención denominada Cultivo de especies nativas y sistemas agroecológicos en zonas áridas y semiáridas, un desafío para la década 2021-2030. Bueno, bienvenido Daniel, muchas gracias que estés acá con nosotros y bueno, cuando quieras comenzar. Bueno, muchas gracias Claudia, muchas gracias a todos por estar presentes en la charla esta. Y bueno, justamente voy a tratar de sintetizar en este tiempo una perspectiva de lo que venimos trabajando en cultivo de especies nativas y los avances que tenemos en sistemas agroecológicos en zonas áridas y semiáridas en vista a lo que nosotros creemos que es una línea de trabajo muy potente para la próxima década, que está marcada por una declaración de las Naciones Unidas de interés para promover en todo el mundo y particularmente en Latinoamérica la restauración ecológica. Entonces, el punto de contacto entre la restauración ecológica y la agroecología es incipiente, ¿no es cierto? Entonces me parece que por eso cuando Claudia me invita a este desafío, me sumé porque me parece que estamos necesitando justamente los encuentros entre los campos de conocimiento que tienen idiomas semejantes pero diferentes y que tienen equivalencias conceptuales y que estamos ahí en una interdisciplina entre la agroecología y la restauración y creo que hay que desarrollarla mucho en estos próximos años. Primero, ante todo, les voy a contar un poquito, a ver si me pasa esta diapositiva, ¿no? Ahí está. El esquema de lo que va a ser la charla de hoy es un breve recorrido por el ecosistema donde nosotros estamos trabajando, que es el monte. Luego le voy a tratar de hacer una breve síntesis de los problemas que tenemos de relación sociedad-naturaleza, particularmente en el norte de la Patagonia. Tercero, voy a darles un panorama brevísimo de lo que es la restauración ecológica para los que no están en el tema. Después vamos a comentar un poquito lo que estamos haciendo en cultivo, los avances que tenemos en cultivo de especies nativas de zonas áridas, y luego el contexto social para la restauración ecológica y de sistemas agroforestales en el norte de la Patagonia, ¿no? Las potencialidades que tenemos para eso. Lo primero, acá vemos la planta, arriba la planta característica de nuestro ecosistema del monte que se distribuye desde Salta hasta Chubut, y que son las jarillas, varias especies, ¿no es cierto? Ahí tenemos especies que no superan los 2 metros de altura o 2,5 metros de altura. Acá abajo tenemos estas especies hay 4 especies de jarillas en nuestra zona, 3 de las cuales son las más conocidas y se hibridizan entre ellas, y ahí una de las especies que es producto seguramente una de esas hibridizaciones es la Larrea meguinoi, que la llamamos la jarilla enana, que no mide más de 15 centímetros, 10, 15 centímetros de altura. Tenemos acá una de nuestras plantas características de la cuenca de Añelo y de toda la zona del monte, muy abundante en zonas muy degradadas, que es la Grinderia chiloensis, melosa o amor amarillo, como le suelen decir. Sorprendente porque 1/3 de su peso seco contiene resinas que son de alto valor adaptativo para
resistir las condiciones más adversas climáticas, tanto digamos las sequías como las altas temperaturas. Acá tenemos una especie que probablemente se viene beneficiando con el aumento de los depósitos eólicos, que es Abrantus amazoni, una maridácea que sobrevive en las épocas desfavorables bajo la arena, tienen bulbos y florecen en primavera. Plantas que digamos, forman parte de una belleza un poco difícil de percibir para que no se detiene a observar los detalles y que no se pregunta cómo es posible que estas especies puedan sobrevivir con 100 o 150 milímetros al año muchas veces, y que tampoco es fácil de valorar para quien no tiene un conocimiento básico de la biodiversidad, aunque sea, digamos, desde el punto de vista, no digo científico, pero educativo. Los sistemas educativos en general no abordan el conocimiento de este tipo de biodiversidad. Acá tenemos una planta típica también del monte, que es especialmente abundante también en zonas degradadas, que es la Triplex lampa, que no todas las personas se dan cuenta a veces cuando está ahí en una etapa de floración, porque una quenopodiácea que no tiene flores muy llamativas, tampoco a veces se ven, la gente se detiene mucho a ver las semillas, los frutos, en este caso que acá vemos, que tienen estas como alitas que son dispersadas, digamos, actúan como alas cuando el viento acá, sobre todo en Patagonia, las hace volar y le permite a la especie la dispersión. El color blanco de la zampa se debe a que exuda sales, ¿no? Y por eso logra sobrevivir en ambientes con bastante salinidad, en ambientes muy arcillosos y también muy salinos. Acá es muy común esta especie tan bonita que es Halophytum mammeginoi, que la gente le llama verdolaga, va cambiando de color a medida que cambian, crece y cambian las condiciones ambientales. Entonces son especies realmente muy bonitas de ver, ¿no? Pero todo este panorama de especies muy interesantes y muy valiosas eran parte de un conocimiento de la biodiversidad de los habitantes nativos, los pueblos originarios que vivían aquí en esta zona, que no hacían un especial uso intensivo, digamos, de estos ambientes, y que apelaban más que todo al nomadismo detrás de los guanacos y a una actividad que básicamente no era agrícola. Pero bueno, en ese modelo de sustentabilidad, digamos, que era la relación de estos pueblos originarios con la naturaleza, ocurre una especie de fenómeno, digamos, increíblemente violento en términos, digamos, de violencia física y incluso intento de exterminio de todos estos pueblos, que fue generado a partir de una política de la que se llamó la década de los 80, una década infame, en la que el gobierno nacional tuvo el proyecto oficial de exterminar a los pueblos indígenas para ampliar la frontera agropecuaria. Entonces, esto que ignominiosamente fue llamado campaña del desierto, que fue una campaña de exterminio, en verdad, tuvo la intención de lograr este dominio político, y lo logró, digamos, en el sentido de que expulsó a estos pueblos a los ambientes más remotos. Primero que los diezmó de una manera, digamos, genocida, pero además los que sobrevivieron se fueron refugiando en los ambientes más extremos, más inhóspitos, o fueron directamente llevados como mano de obra esclava a los centros urbanos de Buenos Aires, quedaron, digamos, como sometidos en distintos ambientes, contextos sociales y ambientes. Entonces, esta fue una pérdida trágica que no solo produjo la pérdida de vidas humanas, ¿no es cierto?, que eso ya es de por sí dramático, sino que también trajo la pérdida
del conocimiento de esa naturaleza, de la biodiversidad, lo que algunos autores llaman erosión cultural, es una erosión del conocimiento también de la biodiversidad, y se impone una cultura en la región que viene modelada, ¿no es cierto?, por los sistemas de uso de la tierra que traían los inmigrantes, ¿no? Empiezan a aplicarse modelos como el de la ganadería, que venía de la pampa húmeda, aplicado a las estepas patagónicas, ¿no? El producto de ese proceso histórico de ocupación de la tierra, por ejemplo, acá en Neuquén, esto ocurre en toda la Patagonia, pero yo voy a hablar específicamente de Neuquén, es que, fíjense, el 92% de la provincia de Neuquén es árida, ¿no?, o semiárida, y el 92% está desertificada por ese modelo de uso de la tierra. O sea que eso no ocurría, digamos, es el precio del progreso, entre comillas, el precio del progreso fue una matanza vergonzosa, ignominiosa, y otro, desde el punto de vista ecológico, una desertificación. Es como un incendio, ¿no es cierto? Porque ahora nosotros nos sorprendemos con el humo y las llamas, pero esto es como un incendio silencioso, ¿no?, que es peor que el otro porque va degradando el sistema, pero no se percibe dramáticamente por parte de la sociedad, que asume que las zonas áridas son así, tienen poca vegetación, etcétera, pero uno, digamos, quienes estudiamos estos ecosistemas, sabemos que están en unos niveles de degradación muy alarmantes. Acá, por ejemplo, tenemos prácticamente el 30% de la provincia, o 25-30% de este rojo furioso, son zonas directamente de una degradación irreversible. Los colores un poquito más claros van marcando el tono cada vez menos de degradación, pero el verde, digamos, que es el que representaría el estado, digamos, un poco más parecido a un ecosistema originario, prácticamente ha desaparecido en nuestra región. Acá no solamente que la ganadería ha sido, digamos, un fenómeno, digamos, nos ha degradado a estos límites la naturaleza, sino que también sobre ese proceso de degradación de la ganadería se sumó, por ejemplo, en Neuquén, la de hidrocarburífero, que es brutal. Ahí tenemos una máquina llevándose todas. Yo ponía la fotito de las plantas tan bonitas al principio, por lo menos bonitas para quienes la valoramos, y miren cómo pasa la máquina, ¿cierto?, mejanada. Y eso es para armar, por ejemplo, una explanada petrolera, ¿no? Y eso en 15 minutos destruyen 1 o 2 hectáreas, pero 15 minutos de una violencia se ven volar por el aire los alpatacos, la zampa, todas las plantas, ¿no? Entonces, esa actividad hidrocarburífera, hay una persona manejando, esa persona cobra un buen salario, y todas las personas que trabajan alrededor de eso tienen muy buenos salarios, lo cual genera una revitalización económica en estos momentos en Neuquén, en donde hay una tecnología de extracción del petróleo que deben conocer todos, que se llama el fracking. Entonces hay muchísima actividad, digamos, de personas y de empresas que generan movimientos de dinero, y eso genera una especie de bienestar, entre comillas, o por lo menos una especie de circulación de dinero muy desequilibrado, por supuesto, con mucha, digamos, falta de equidad, pero genera lo que los economistas llaman una, digamos, reactivación económica, pero realmente a un costo ambiental impresionante. Y bueno, la acción de las cabras, ¿no? No suenan uno ve esas cabritas ahí en el monte, hasta generan simpatía, y entonces en cambio la máquina nos genera horror, espanto, ¿no? Pero estos animales están haciendo prácticamente lo mismo, porque hay una sobrecarga ganadera espantosamente grande, de manera que estos animalitos comen todos los renovales, todo, y van generando un proceso mucho más lento, mucho más crónico, pero igualmente destructivo e irreversible. Entonces esos son los problemas que hoy tenemos, ¿no? Entonces la sociedad por ahí dice, bueno, no, el enemigo número 1 es el fracking, pero está bien, pero nosotros los que estamos trabajando en estos temas sabemos que hay un conjunto
de factores y que el problema de la degradación en Patagonia viene mucho más allá, mucho más atrás todavía que el fracking, y esto ha sumado un factor más de disturbio, como le llamamos en ecología, que de impacto espantoso. O sea, ahí tenemos tormentas de tierra que son muy frecuentes en nuestra zona, en el Monte Austral, que es el monte que está ubicado en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y un poco el sur de Mendoza. Tiene ciertas características biogeográficas diferentes, por eso se le llama Monte Austral. Ahí tenemos a la derecha una duna barjánica, que es muy común en la zona de Añelo, donde estaban ocurriendo ahora las actividades de explotación hidrocarburífera. Bueno, ahí es la primera escena, digamos, de la película. La segunda escena de la película, vamos a ver qué vamos a contar hoy, de la historia que vamos a contar hoy, tiene que ver con que aparece una ciencia que se llama la restauración ecológica, y propone recuperar las zonas degradadas, dañadas o destruidas. Entonces, puede ser que acá la definición, que algunos no la conozcan, restauración es el proceso de asistir a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido, ¿no? Pero realmente acá estamos en una especie de trampa, digamos, conceptual, porque uno podría pensar que, bueno, ya toda aquella destrucción es algo malo, pero viene la restauración y lo arregla, lo repara. Podríamos pensar que la restauración es funcional, ¿no es cierto?, a un modelo extractivista, destructivo, degradador de la naturaleza, porque puede hacerse cargo de resolver el daño, de recuperar el daño, ¿no? Pero realmente la restauración tiene otro sentido absolutamente mucho más filosófico, y espiritual y humanístico de lo que la gente cree en general cuando empieza a involucrar en esta temática, que a veces se ve como algo tecnológico. Ahí tenemos una cosa un poco naif, quizás arriba, un corazoncito, que son las personas trabajando en la naturaleza, integradas a la naturaleza como parte de la naturaleza. Es decir, la restauración es una invitación a integrarse a la naturaleza en los procesos ecológicos y en lo que llamamos la reciprocidad con la tierra, que es darle a la tierra algo de tanto de lo que nos da, que es ayudarla a recuperarse cuando tiene un daño. Entonces es un significado absolutamente distinto que ser funcional a un modelo, digamos, extractivista. Y abajo ahí tenemos un ejemplo de cómo miles de personas, a diferencia de los modelos de conservación de la biodiversidad que han estado basados en manos afuera, hands out, dicen en inglés, que es fuera, o sea, las personas excluidas de la naturaleza, con cerco, con ara, con policía, con gente vestida de verde que te dice que no debes hacer esto, no debes hacer lo otro. La restauración ha puesto un significado positivo en la ecuación ambiental, en el sentido de que el hombre, la especie humana, la sociedad puede tener no necesariamente un rol destructivo y negativo en la naturaleza, sino un rol, digamos, de componente de la biodiversidad, o como un integrante más, como nosotros somos seres que a veces nos hemos alejado tanto de la naturaleza que creemos que con nuestra cultura todos ni siquiera somos animales, ni siquiera somos parte de la biodiversidad. Entonces esa idea de la especie humana formando parte de la naturaleza es lo que trae el concepto de la restauración. Y esto viene de la idea de Aldo Leopold. Aldo Leopold, en el siglo pasado, a ver, no sé si tengo algún mensaje o algo, me lo vas a tener que transmitir, Claudia, porque no lo estoy viendo, pero estoy escuchando un ruido. Dice Aldo Leopold, cuando nosotros vemos a la Tierra como una comunidad a la cual nosotros pertenecemos, nosotros podemos gustarla con amor y respeto. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos restauración ecocéntrica, porque es la idea de que, digamos, es opuesta al modelo que les decía de destrucción, que es el modelo antropocentrista, en donde la naturaleza es un recurso, ¿no? La naturaleza es un recurso, la naturaleza es algo que a nosotros nos sirve para la especie humana. Entonces, esa es vista así, la naturaleza es vista como el hombre, como algo supremo, superior, dominante, que va a ir a la naturaleza a sacarle lo que necesita. Entonces, esa idea antropocentrista está opuesta a la idea de la restauración, que es una forma, como dice Aldo Leopold, y ahí está el hijo y el hijo ahora, el padre ya murió, Aldo Leopold murió, el hijo ahí en 2004, en una revisión, dice, bueno, la restauración es una forma privilegiada de educar a las personas para tener una actitud ética
y una mejor relación con la naturaleza. Entonces, vamos a ir a ver la parte técnica, digamos, si ustedes quieren. Esa es lo que acabo de explicar, es la parte conceptual formal. La parte técnica dice que, bueno, que hay varios caminos de recuperación de un ambiente degradado. Digamos, acá a la izquierda está el gráfico original de Bradshaw, que dice que la naturaleza se podría representar con dos ejes, de la estructura del ecosistema y el de la función. Y cuando yo tengo un ambiente degradado, destruido, tengo poca estructura, poca función, y cuando lo recupero, voy a tratar de llevarlo lo más parecido posible al ecosistema original. El camino intermedio se llama rehabilitación, el camino de degradación se llama justamente degradación, y cuando yo, por ejemplo, hago algún cultivo y no me preocupo tanto por la diversidad, o por lo menos considero que recuperar o integrar toda la biodiversidad es imposible, y doy más prioridad a la función, tengo lo que llamaba Bradshaw una reclamación, y se sigue llamando reclamación, donde priorizo más, ¿no es cierto?, la función, digamos, de fijación de carbono, por ejemplo, ¿no?, que la de diversidad. A la derecha, un gráfico de una colega mexicana, Fabiola López Barrera, que muestra justamente lo mismo, un esquema más, creo que más fácil de leer. Acá tenemos el ecosistema dañado abajo, el ecosistema, digamos, originario o más próximo originario está arriba. Cuando solamente priorizo la biomasa se le llama reemplazo, y cuando solamente, digamos, un jardín, por ejemplo, tengo muchas especies nativas, pero no me preocupo por la biomasa, ¿cierto? En las zonas urbanas muchas veces se plantan especies nativas, yo tengo un reemplazo, pero sin mucha biomasa. Prácticamente priorizamos la diversidad, la estructura, el número de especies más que la biomasa. Bueno, después cualquier cosa lo charlamos más al final. Después la Sociedad Internacional de Restauración de la Ecología dice que en realidad la restauración forma parte de un continuo de actividades, o se llama esta familia de actividades restaurativas. ¿Dónde empieza la restauración? En reducir los impactos. O sea, ahí empieza. O sea, la restauración ya es esta crítica que estamos haciendo a la destrucción, ¿cierto? Después, el manejo forma parte, digamos, de un proceso para evitar la degradación. Luego ya viene la actividad de intervención, de reparar, ¿no es cierto?, iniciar la recuperación hasta llegar al ecosistema nativo. En ese gradiente vamos, digamos, de reducción de impacto a remediación, rehabilitación y restauración. Acá tenemos un paisaje imaginado por Knott y Aronson, en donde uno podría tener en un mosaico, digamos, de posibilidades de restaurativas, zonas en donde yo estoy empezando a reducir los impactos, reparando las funciones, y bueno, por ejemplo, estaríamos priorizando la restauración en las cuencas, en los orígenes de las cuencas, por ejemplo, el origen de la captación de agua, para poder, digamos, ir recuperando todo el paisaje con uso sustentable, con manejo, etc. Acá nuevamente vemos un gráfico más desde el punto de vista utilitario, digamos, de los bienes y servicios que nos da la naturaleza. Entonces, cuando tenemos, digamos, el ambiente poco degradado, tenemos bienes y servicios full, digamos, son todos esos triangulitos que se ven arriba, en el eje, digamos, de alto capital natural, de alto flujo de bienes y servicios ecosistémicos. A medida que nosotros vamos aumentando lo que se ve acá como la matriz socioeconómica, que es el anillo azul, cuando este anillo de matriz socioeconómica se hace brutalmente grande, se va perdiendo todos los bienes y servicios, hasta llegar al estado de peor degradación, como el Neuquén, que les mostré la imagen al principio, que tenemos que empezar a ir avanzando en restaurado 1, restaurado 2, hasta tener todos los bienes y servicios recuperados en la mejor medida posible. Nuevamente el mismo gráfico, ¿no es cierto?, cómo hay distintas actividades. Acá está este esquema, divide a las actividades de restauración en dos: actividades recuperativas, que son las de resolución de los problemas que causan la degradación, y ya de las que apuntan al máximo nivel de reparación, ¿no es cierto? Esto, como está hecho por autores norteamericanos, le ponen estrellitas, como si fuera un hotel, ¿no? La naturaleza es un hotel, 1, 2, 3, 4, 5 estrellas. La naturaleza 5 estrellas sería para ellos la naturaleza restaurante, ¿no? Pero bueno, más allá de que eso nos causa un poco diferencia cultural que tenemos con el norte, un poco no nos gusta, pero sirve como para un esquema de referencia. Acá tenemos
también esto lo hice yo, es un trabajo, es un esquema que lo armé, lo inventé yo para comparar un poco las alternativas de agricultura con la restauración, a partir de un trabajo de Hastings, que salió el año pasado, hace muy poco tiempo. Entonces, fíjense que cuando hay muchas actividades... Uy, ¿se escucha así? ¿Se escucha, Claudia? ¿Está bien? Porque a veces da una sensación de soledad esto. Sí, sí, no, se escucha lo más bien, está perfecto. Pasa Bueno, que a veces... porque esto parece que a veces se fueron todos y uno está hablando. Bueno, lo que pasa es que a veces se escuchan esos timbres que son personas que ingresan porque se les corta. Bueno, buenísimo. Voy en cuanto, Claudia, porque yo con este inicio tan agitado no me doy cuenta. ¿Llevo media hora? Ya te digo cuánto llevas. Bueno, No, creo que, o 20 minutos, 25, ¿no? 20 minutos, sí. ¿Cuánto? 20 minutos. Perfecto, no, entonces, acá estamos mostrando cómo a medida que se incrementa el número de especies que se utilizan en los cultivos, ¿no es cierto? O se utilizan, digamos, acá, por ejemplo, en las zonas tropicales. Yo, acá en Argentina, no lo he visto tanto, pero acá se usa mucho, por ejemplo, en zonas tropicales. Ahora yo estoy en México. Los setos las cortinas de especies nativas como cerco son muy comunes, ¿no es cierto? Las amortiguaciones ribereñas en Argentina es porque el tractor no llega al río, digamos, pues si pudiera llegar al río rompen todo, ¿no? Pero hay muchos lugares en donde se respeta toda la vegetación que rodea el curso de agua hasta una cierta distancia. Por ejemplo, eso se ve mucho por la ley forestal en Brasil, ¿cierto? Franjas de vegetación espontáneas en callejones que se dejan en algunos lugares. Yo veo, transitamos la Pampa en Argentina, el monte, el Espinal, y vemos un prosopi suelto en el medio de la nada, ¿no? Como que es más difícil de ver en Argentina este tipo de cosas. O las formas de agroforestería, ¿no es cierto?, que tenemos con especies nativas incluidas, o la forma de silvicultura con ganadería, y que mantienen algunas especies de árboles, por lo menos. Son sistemas en donde vamos viendo que hay una equivalencia, como les decía al principio, entre formas de agricultura diversificada y restauración de ecosistemas, que pueden llegar a parecerse mucho en algunos puntos a la restauración ecológica, ¿no? Sobre todo aquellas actividades que ya deliberadamente dejan sectores de las áreas de cultivo con especies nativas, ya se podrían considerar, traducido a los términos de restauración, rehabilitación o restauración ecológica. Yo he tenido, por ejemplo, alumnos ahí de Chaco. Tengo la gente del Servicio Forestal ahí de Chaco. Yo dije, bueno, nosotros estaban tratando de recuperar campos que habían sido algodoneros, dejando la regeneración natural de algarrobo, ¿no?, para poder luego introducir animales en un sistema, digamos, de ganadería, en donde se mantiene el dosel de árboles, y van apareciendo, además, después de los prosopis, los mistoles, etc. Entonces ellos estaban trabajando en eso, y ellos, nosotros estábamos haciendo restauración y no sabíamos. Es decir, claro, es decir, porque hay una equivalencia entre conceptos que no estamos tan acostumbrados a comparar o a usarlos, porque realmente la restauración es una actividad relativamente, o un marco, digamos, conceptual, como decía, filosófico, científico, relativamente novedoso, nuevo, ¿no? Entre las distintas opciones, como decía, de esa restauración, tenemos la regeneración natural, que es la forma, digamos, más básica de restaurar, pero la regeneración natural no significa que no hacemos nada, sino nosotros proponemos en muchos sistemas la regeneración natural, lo que se llama regeneración natural prescripta, a partir de ciertos indicadores de la naturaleza que nos permite, tipos de suelo, lluvia de semilla, presencia de parte de vegetación nativa próxima, etc. Hay una serie de valoraciones que uno tiene que hacer para poder prescribir que no hace falta más que dejar a la naturaleza actuar con su resiliencia, la capacidad de recuperarse sola. Ahora, esto es, acá hay un relojito y unos dados, es a veces digamos, requiere mucho tiempo,
Y es jugar con los dados porque hay muchas variables y uno puede cometer un error y el sistema no se recupera nada. Entonces, porque hay invasión, porque ocurre esto, hay una serie de conjuntos de factores también sociales que hacen que muchas veces esa regeneración natural no ocurra como uno prevé. Luego tenemos las técnicas que son de nucleamiento, que son técnicas en donde se buscan armar como focos, digamos, de recuperación que van generando a su vez digamos, efectos sinérgicos unos con otros hasta que van ayudando a la recuperación total. Y lo más tradicional, digamos, en la restauración, que es lo que uno ve como que prácticamente no tiene alto riesgo porque siempre las plantaciones funcionan cuando hay buena tecnología de plantación, pero eso que pasa requiere mucho dinero y la huella esa que es la huella de carbono, porque para poder poner en marcha una plantación de muchísimas hectáreas, imagínense Neuquén, toda la provincia, nosotros tenemos que plantarla toda, deberíamos usar muchísimos recursos económicos y muchísima huella de carbono. Entonces, hay unas discusiones que van en torno a qué forma de recuperación. Pues a veces dicen, vamos a plantar 1.000.000 de árboles, el billón de árboles, es decir, hay algunas ideas que son poco, suenan como marketing, pero realmente en restauración no tienen mucho sentido. Entonces, esta discusión es muy larga por ahora, pero la dejo ahí como un comentario para... Entonces, en cuanto a plantación, nosotros acá tenemos varios libros publicados que están online, ¿no? Nosotros en Neuquén generamos el primer encuentro de restauración de la Argentina que se llamó el Taller de la Diagonal Árida. Nosotros armamos un taller, se llamaba, y llegaron 200 personas de todos lados, de toda la Argentina, de sur a norte. Fue una cosa porque había como una necesidad en el 2009. Empezamos a trabajar en el 2011, llamamos al encuentro, se nos llenó de gente y bueno, era tan bueno, tan interesante que generamos ese librito que se llama Restauración Ecológica en la Diagonal Árida Argentina para sintetizar todo ese movimiento que estaban haciendo, ¿no? En el 2011. También otro libro como Rehabilitación en el Desierto que tiene un neto, digamos, neta intención divulgativa para mostrar que las plantaciones en zonas de 100, 150 milímetros son posibles y cómo las hacemos, cómo las hacíamos en ese año. Ese librito también salió en 2011, creo, 2010, perdón. Ahí tenemos gente de una cooperativa, nosotros formamos varias cooperativas de restauración en Neuquén, ahí está la gente trabajando en la producción de plantas, ahí hay experiencias en distintos, hay publicadas, están online, y vemos acá abajo a la derecha las plantaciones que después de 2 años tienen un desarrollo excelente cuando se aplica la técnica correctamente. ¿Cómo se aplica la técnica correctamente? Hoy es una charla, es un mini curso, así que lo voy a hacer muy sintético. Nosotros, el proceso de una buena plantación empieza con la semilla, ¿no es cierto? Y para el trabajo con la semilla hay unos estándares mundiales. Ahí está un artículo de Pedrini Dixon en Restoration Ecology que se llama Principios Internacionales y Estándar para las semillas nativas en la restauración ecológica, donde hay una esquemita que, bueno, el proceso comienza a la entrada en la recolección, que tiene ciertos requisitos, ciertas recomendaciones, ¿ya? El procesamiento que lleva otro, que incluye, por ejemplo, los tratamientos germinativos para que puedan germinar semillitas, la calidad que tiene que ver también con la conservación también de las semillas en las condiciones adecuadas, temperatura, humedad, etcétera, etcétera, y luego las mejoras, que es lo que se está trabajando ahora, que es la peletización y todas las formas que tenemos de mejorar las posibilidades de germinación de las semillas, no solo en los viveros, sino también en el campo, ¿no? Entonces es una cadena que se llama de suministro de la semilla, que requiere, ¿no es cierto?, precauciones, cuidados, experiencia de trabajo para que nosotros tengamos un material de excelente calidad. Luego, las semillas se trabajan en los viveros, ¿cierto? Invernadero, sector fructificación, armado de sustratos, que tienen que tener las calidades adecuadas para las plantitas, distintos tipos de envase que nos van a dar distintas posibilidades también de calidad de las plantas. A veces usamos la siembra de semillas, cuando tenemos los valores de germinación muy precisos,
sembramos semilla por semilla, y si no hacemos, ahí se ve a la izquierda una cama de Atriples lampa, de una especie que a veces tiene mucha variabilidad en la germinación. Y luego el cuidado en el vivero, que es hasta que digamos, la planta está en condiciones de ser sacada al área de fructificación, que incluye podas, pero que incluye también estrés hídrico, e incluye estar en una condición más seminatural. Esta es una producción de la triple lampa de una cooperativa que se ubica en Aguada, San Roque, que nosotros estuvimos capacitando a producir 15.000. Nuestra capacitación es hasta cuando logran 15.000 plantas, ya los dejamos todos porque ya consideramos que tienen la actitud para, por lo menos técnica, no sé si social, pero por lo menos técnica de producir esa cantidad de plantas. Bueno, acá tenemos la plantación, es fundamental. Hay distintas herramientas para lograr los suelos degradados. En zonas de áreas se genera lo que llaman pavimentos de desierto, o a veces tenemos problemas también de depósitos eólicos. Acá estamos en un caso de pavimento de desierto, entonces hay que trabajar con la descompactación, porque si no es imposible, se hacen unos hoyados profundos. Puede ser con máquinas individuales, o puede ser con una máquina, o puede ser una zanjeadora. Hay distintas herramientas que se pueden usar. A veces tenés que usar una pala mecánica gigante porque el suelo es imposible, o pues estos bobcat que hacen agujeritos más rápido. Bueno, depende de la herramienta que uno tenga, o a pala, ¿no es cierto? Hemos hecho todo nosotros en nuestro grupo, esa forma de trabajo de descompactación. Luego se trabaja con hidrógeno. Nosotros trabajamos nunca regamos, nuestras plantaciones son áreas, no se riegan, que se planta a veces ponemos 1 litro de agua cuando las plantamos, y el hidrógeno lo podemos poner en forma sólida, como se ve ahí, o en forma hidratada, perdón, en forma sólida, para mejorar las condiciones del hoyo. Pero esto funciona 1, 2, 3 meses hasta que la planta se establece, y luego ya por el desarrollo de la raíz ya no lo usa más después del hidrógeno. Es un momento, digamos, crítico que le ayuda a la planta a establecerse, y después ya la planta sola busca otro, digamos, ya no necesita más de ese hidrógeno, salvo alguna especie de raíz superficial, como algún codrón, los arbustos, después de 2 meses ya no lo ven más, digamos, entre comillas, no lo ven más. Luego los protectores contra herbívoros. O sea, hay una serie de procedimientos que yo prefiero que los dejemos para una charla, un poco al final, para que me pregunten, porque tenemos años de plantar y de producir plantas, así que lo podemos charlar un poquito más adelante, porque es muy, digamos, no me va a alcanzar esta charla para darle un curso de producción de plantas nativas, pero sí saber que hoy podemos plantar prácticamente cualquier especie con una supervivencia de 80-90%, ¿no es cierto? Salvo que erremos el suelo, digamos. Por ejemplo, si yo pongo especies que no están adaptadas a un suelo muy salino, y una planta como, por ejemplo, Senecio filaginoides, por decirle una especie de una compuesta que es muy común en los ambientes arenosos, que no tiene, digamos, aptitud para sobrevivir en suelo muy salino, yo lo pongo en suelo salino, se me va a morir, ¿cierto? Entonces ahí están los hoyos, acá tenemos una plantación de Yaris argentea, acá tenemos algo de senecio, allá hay un poco de Cercidium, Parkinsonia praecox. Fíjense, luego de 2 años, el desarrollo que tenemos, estos 2 años, un lugar que tenemos ahí, tenemos un área petrolera, plantada con la rea ibaricata. Esta es otra plantación de Atriplex, esta es otra plantación de Atriple undulata. Acá hay un incendio, también esto es más fácil porque ahí tenemos, fíjense, una plantación de Atriplex lampa, que se ve muy grande después de 1 año, y acá hay una que no se ven, que están los protectores, que son de Prosopi, pero que vienen creciendo y van a llegar a ser igual o más grande que esto, porque Atriplex tiene una tasa de crecimiento muy grande. Pero fíjense cómo el éxito prácticamente en el resultado de la plantación es prácticamente del 90, 100%. O sea, tenemos cuando la técnica de producción de planta y de plantación es correcta, el resultado es correcto. Entonces nosotros hemos ido avanzando de plantar todas las especies que se nos cruzaban para ver cómo funcionaban, a lo que llamamos la especie marco o fundante. Acá publicamos con mi colega Fernando Farinacio y James Arons un artículo que plantea que no necesitamos plantar toda la diversidad de especies del ecosistema, que con 2 o 3 especies que actúan
como, digamos, fundantes o marcos, sería la traducción de framework, fundante o marco, nosotros podemos ayudar al proceso de recuperación. Y la idea la hemos tomado de unos autores de bosques húmedos, Gossam y Tucker, que dicen que, bueno, miren, fíjense, si usted tiene el ecosistema degradado, va a encontrar algunas especies que crecen más rápido, ¿no? Aún en el sistema degradado, plante esa especie, porque luego ellas van a ayudar a captar la lluvia de semillas, van a generar sombra, van a generar condiciones microclimáticas y van a ayudar a crecer, no solo que van a aumentar la cobertura y biomasa, digamos, que vamos a tener en el sistema, sino que otras que son de más lento crecimiento van a crecer un poco más rápido porque van a estar protegidas, que son esas especies rojas que están ahí, que son las especies, lo que llamamos el ecosistema maduro. Acá, este tema, tengo poco tiempo y no me quiero detener demasiado porque quiero ir más al tema de los sistemas agroforestales. Bueno, muestra cómo más o menos una especie fundante o marco va generando una serie de interacciones con todo el sistema, lo que lo hacen evolucionar más rápido de lo que sería, digamos, una plantación indiscriminada de especies. Acá tenemos un artículo que publicamos el año pasado, que es luego de plantaciones luego de 5 años, nosotros evaluamos con dron los resultados de la plantación y vemos como que ahí vienen, si solamente modificamos el suelo con escarificado, que espero que se vea en esa rayita, que es una máquina que pasa que hace como un surco, ¿no es cierto? El resultado es mínimo, por ahí aparecen algunas plantitas aleatoriamente, pero si nosotros acá tenemos bloques de plantación de más o menos 1000 plantas, hicimos 6 bloques de 1000 plantas, fíjense cómo es muy notable que hay mucho más cobertura. Incluso algunas líneas que acá hemos plantado 6 especies, pero algunas especies crecen mucho más que la otra, ¿cierto? Entonces esas especies que crecen más, que dan más cobertura, las llamamos especies framework, marco o fundante, ¿no? Entonces hemos ido trabajando en la plantación ya digamos, lograr ver que había algunas especies que son más digamos, aceleradoras o más promotoras de la regeneración, de la recuperación. Acá hemos incluso analizado con imágenes multiespectrales, hemos aplicado índices verdes, todo para hacer un muy buen análisis que está publicado en ese artículo, y hemos ido viendo también el rol de la fauna, que es decir, hay algunas especies que son muy atractivas de fauna, porque tienen semillas muy atractivas, frutos muy atractivos, o son palatables para el ganado. Entonces, contrariamente a lo que se piensa de que hay que sacar animales, todos nosotros tratamos de que vengan, porque las plantas no mueren cuando vienen hacia, algo que haya una sobrecarga excesivamente con la actividad ganadera, muchas veces la fauna actúa como facilitadora. El punto 5, esto era un breve recorrido sobre lo que es la restauración, ¿no? Ahora vamos al punto y lo que estamos haciendo en plantación en Patagonia. Y ahora vamos a ver el contexto social, ¿no es cierto? Debido a esta historia trágica que les conté de la pérdida de los pueblos originarios, encima viene gente a ocupar estos campos cuando se los revienta, como se dice, este campo está reventado, una palabra que usamos mucho nosotros en Patagonia, pero allá la gente vive en condiciones socioeconómicas muy precarias, aún teniendo 3.000, 5.000, 9.000 hectáreas. Esta señora, doña Irma, vive en un campo de 9.000 hectáreas y apenas sobrevive. Entonces, esa gente que llegó, que ya no es interés de los capitalistas, salvo si haya petróleo abajo. El 24% de los habitantes criollos están en una pobreza extrema, el 30% de las personas son analfabetas en Argentina, 30%, estamos hablando de las zonas rurales por lo menos del norte de la Patagonia. No tienen problemas no tienen luz en los campos, no tienen agua, el agua potable tiene, entre comillas, es potable, pero hay muchos problemas de potabilidad del agua, no tienen gas, tienen que llevarles, no tienen leña, o como se verá en el paisaje, la forma de conseguir leña, son muy pocas especies que tienen raíces gruesas, entonces las condiciones son muy, muy difíciles. Ahí tenemos un puesto que se le llama, ¿no? En donde ahí, digamos, nosotros desde ahí creemos que hay que generar la restauración ecológica, desde las personas que todavía sobreviven y habitan estos ambientes, ¿no? Entonces, como le decía, la restauración es la recuperación de la relación de la sociedad con la naturaleza, y son las personas las que tenemos que recuperar. Ahora el daño es irreversible, sola la naturaleza no se va a recuperar. Y no podemos dejar de lado a las personas, porque las personas son integrantes de la naturaleza.
ese es un poco el mensaje. Acá tenemos un artículo que recién publicamos, que este año salió hace unos meses, con Fernando Farinacio, que es colega acá de México, y yo, que llamamos puntos de partida para la restauración de los ambientes certificados. ¿Cuál es el punto de partida? Los valores culturales que tienen sobre la flora nativa las personas. Entonces fuimos a hacer encuestas y entrevistas a los productores rurales de estos puestos, ahí tenemos uno, y vemos que tienen sistemas agroforestales propios que son construidos a partir de plantas que ellos consideran útiles o valiosas, y fíjense que después del relevamiento que hicimos, el 85% de las plantas que usa la gente son exóticas, ¿no? Usan 40, en nuestro estudio ahora nos encontramos en Neuquén, particularmente en la cuenca Añelo, la gente usa 44 especies, y en general es para sombra, ¿no es cierto? Sombra o algún uso medicinal, casero, y el 40% de las especies las usan, que ellos cultivan, son para forraje. Entonces, acá está, bueno, el artículo lo pueden bajar, tiene acceso abierto, lamentablemente en inglés, no lo hemos traducido todavía para compartirlo, porque normalmente para nuestro curso de docencia lo pasamos después al español, pero este es muy nuevito, lo hemos pasado al español. Nos permitió evaluar, ahí están clasificadas las especies, las 44 especies que ellos usan, en los valores, usos que van teniendo, y en los atributos ecológicos que tienen como potencial en la restauración ecológica para las especies nativas. Nosotros vimos que, por ejemplo, ahí está el esquema, digamos, de la especie que ellos más nombran, a triple lampa, justamente la nativa, que es forrajera, medicado sativa, que la alfalfa, ¿no es cierto?, el prosopis, la papostipa, que están todas las listas de especies ahí, ¿no? Lo que vimos interesante es que las 3 primeras especies que ellos nombran coinciden en que tienen el mismo valor, digamos, el valor de fundante, como decía anteriormente, de especie marco fundante, que nosotros habíamos encontrado en nuestro trabajo de plantación luego de 15 años. O sea, después vimos que la planta que nosotros más valoramos como potencial fundante, justamente son las que más valora también, están entre las primeras, digamos, más valoradas por las personas que viven en esa zona. Entonces, encontramos como que hay una potencialidad, digamos, de que si hay valoración por parte de las personas, que las personas consideran que les interesaría plantar esas especies, nosotros también vemos que esas especies tienen un valor de uso para las personas. Ahí tenemos, por ejemplo, una plantación nuestra de la triple lampa, ya de varios años, que es una especie forrajera, ¿cierto? Y es una especie que puede actuar como especie de banco de proteína, ¿no es cierto?, en algunos ambientes donde falta el forraje. ¿Ah? Otra especie también, como prosopis, también. Por sus cauchas puede tener en cierta época del año un valor forrajero importante. Entonces, en general, si bien nosotros encontramos esa especie en común, son pocas las especies nativas valoradas por las personas. ¿Por qué? Porque las personas estas vinieron como migrantes, entonces no son pobladores originarios, no son pueblos mapuches, ¿no? Entonces esta gente de todas formas se hizo una relación con la naturaleza, y entonces en ese contexto de un panorama de analfabetismo, de pobreza, etcétera, tenemos que ver cómo construimos una restauración de esa relación de la sociedad-naturaleza, de las capacidades de cultivar, por ejemplo, cosas y que se salen de alguna manera del modelo tradicional ganadero, exclusivo de ganadería extensiva. O sea, lo notable después de nuestro trabajo, donde visitamos más de 60 puestos ganaderos, es que en general la gente considera que la plantación es el único camino viable para poder por lo menos ir reforzando incluso ellos piensan en integrar su actividad ganadera con estas actividades de producción agrícola, digamos. Entonces, lo que nosotros vemos es que a nivel mundial, ¿no es cierto?, hay una búsqueda de sistemas, en zonas áridas, hay una búsqueda de sistemas de producción de alimentos que a su vez, digamos, permitan
restaurar los ecosistemas en donde las personas habitan, que son muchas veces los sistemas áridos, son los más hostiles para la vida humana, ¿no? Por la falta de agua. Entonces, el manejo, digamos, del sistema los sistemas agroforestales actúan como una potencial, con un valor de alto potencial para integrar valores humanos con valores ecológicos en los sistemas, ¿no? Entonces, tenemos distintos sistemas silvopastoriles, cultivos, mezcla de cultivos anuales con perennes, y hemos hecho, digamos, una revisión en el mundo de distintas formas que tienen las poblaciones humanas en zonas áridas de cosechar el agua, de cultivar, ¿no es cierto?, para poder lograr pequeños sistemas productivos en ese contexto de poca agua. Ese es un trabajo que todavía no está publicado, lo estamos haciendo, estamos revisando todas las alternativas de sistemas agroforestales en el mundo. Acá esto es un ejemplo de microterrazas en Chubut, que son captadoras de agua, y nosotros encontramos, estos son resultados ya, estamos en la etapa de edición de un nuevo artículo de sistemas agroforestales en zonas áridas del mundo, y vemos que en zonas áridas estamos hablando de menos de 200 milímetros al año, ¿no? De lluvias aproximadamente. Vemos que la mayor cantidad de publicaciones de trabajos se encuentran en Asia y en África, menor medida en América y en Oceanía, ¿no? Entonces, hemos trabajado en un análisis de evaluación de que estas plantaciones logran proveer servicio ecosistema, bienes y servicio ecosistémico. Este trabajo consiste en hacer una selección aleatoria del conjunto de artículos publicados sobre estos temas a nivel mundial, y se hace una valoración de los resultados en cuanto a una serie de categorías que son, por ejemplo, la calidad de uso del suelo, el secuestro de carbono, la importancia cultural, etc. Entonces, la evidencia que cada artículo presenta se clasifica en evidencia fuerte, a favor o en contra, evidencia débil, falta de evidencia o evidencia negativa, ¿no? Entonces, fíjense cómo en verde, ¿no es cierto?, estamos señalando que hay fuerte evidencia positiva, por ejemplo, que los cultivos en callejón, en zonas áridas, siempre recuerdo que estamos hablando de menos de 100 milímetros, cultivos en callejón, ¿no? Nosotros estamos haciendo en Neuquén ahora un cultivo en callejón de Atriplex lampar con Allium sativum, que es el ajo, genera siempre, hay una fuerte evidencia, o por lo menos el 50% de los trabajos muestran que mejora la calidad del suelo, ¿no? En cambio, las barreras cortavientos que se usan, que está la segunda, digamos, sistema agroforestal que estamos considerando, tiene poca evidencia de que mejora el suelo. Cultivos mixtos, que son estos que son especies multipropósito, puede variar de acuerdo al tipo de cultivo, ¿no? Y banco de proteínas, que es esto que les decía, ¿no? La producción de, muchas veces son leguminosas en otras regiones del mundo, nosotros usamos. Disculpe antes que se me corte acá. Mientras tanto, Daniel, te aviso que quedan 5 minutos. No sé si querés ir cerrando. Sí, ya terminamos. Genial. Sí, ya terminamos. Ya lo estoy volando. Bueno, esto podemos conversarlo al final, pero básicamente hemos considerado 4 categorías, ¿no?, de sistemas: los cultivos callejón, la barrera, los cultivos mixtos y los bancos de proteínas. En general, vemos que en realidad muchos trabajos no abordan todas las posibilidades de bienes y servicios ecosistémicos, pero que para determinados bienes y servicios hay algunos sistemas que favorecen más que otros. Bueno, no me había dado cuenta, acá terminado, yo pensé que seguía más largo mi PowerPoint. Es mejor que yo deje más espacio para la charla, ¿no es cierto, Claudia? Y me ponga a hablar como un condenado sin saber qué opina la gente. Así que bueno, estoy a disposición de contestar y hablar todo lo que ustedes quieran. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante, Daniel, tu intervención. Y bueno, a mí me gustaría, como hicimos después de la exposición anterior,
dar paso a las preguntas en forma oral. Así que aquellos y aquellas que quieran accionar sus micrófonos, acá hay una pregunta de Santiago. No sé, Santiago, si querés hacerla en forma oral, sería muy lindo. Y también unas preguntas de Paula y Natalia. Adelante, Santiago. Hola, sí, buen día. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Un gusto verte nuevamente. Gracias por aceptar acompañarnos en este curso. De nada, Santiago. Bien, no, te preguntaba, me pareció muy interesante el tema de lo cultural, ¿no? Que vos planteabas que de alguna manera en ese grupo que vos habías trabajado existía como una correlación entre la importancia que le daban a ciertas especies y el valor fundante, ¿no? Marco, decías vos, framework de esas especies. Ahora, ¿qué ocurre cuando eso no se da? ¿Qué ocurre cuando hubo cierta erosión cultural y la preferencia de la comunidad es por especies que no tienen valor fundante, ¿no? Porque puede haber una mercantilización, una pérdida de cultura y un cambio. ¿Qué ocurre ahí en esos casos? ¿Qué es lo que vos pensás que se puede hacer? Mira, yo trabajo, mi línea más importante de trabajo se llama educación basada en restauración ecológica, ¿no? Nosotros somos una catástrofe social, Santiago, es una catástrofe. Nosotros, ahí a veces a mí me da vergüenza que mucha gente ni siquiera es consciente, como tenemos monumentos a General Roca, por allá, tenemos una ciudad que se llama General Roca. Y yo que convivo con la gente de campo, muchas veces de ellos, pueblo originario, me dicen, mira, Daniel, allá en aquel puesto vive mi abuelo, y toda la familia de mi abuelo la mató Roca. Entonces esa gente que quedó en los lugares salinizados, que son salitrales, que son lugares. Ahora, ¿para cómo lo encontraban petróleo abajo? Entonces, bueno, pero esto no era de acá. Claro que no eran de acá, se refugiaron ahí, donde nadie quería la tierra, se fueron. Y ahora que hay petróleo, también lo quieren sacar de ahí. Entonces, esa catástrofe social, digamos, en donde además, digamos, el uso que se imagina de la naturaleza es un bien de uso, digamos, algo que se usa, solamente se piensa en usar. Entonces, es una cosa muy difícil. Entonces, por suerte, en nuestro estudio encontramos que hay 2 o 3 especies comunes que podemos armar un diálogo, digamos. Entonces, ahí tenemos el prosopis, tenemos la triple, tenemos el cené, tenemos 3 o 4 especies, que vamos a trabajar desde ahí. Pero eso es un punto de origen, de anclaje. Lo primero que tenemos que ver es si tenemos un punto de anclaje. Si no lo tenemos, la única salida es la educación. Nosotros trabajamos mucho con eso. Nosotros empezamos a trabajar con cooperativas de producción de plantas nativas y la gente nos decía, ¿por qué no hacemos una planta que sirva para algo? Claro. Entonces nosotros cuando empezamos a producir, y en cada vivero pusimos 10 especies, la gente empieza a conectarse, a lograr. Porque vos vas a un puesto, y vos, yo que soy biólogo, conozco casi todas las especies nativas, ¿no? Pero vos vas al puesto y no te saben identificar más de 2 o 3 o 4, porque por ejemplo vos tenés 5 especies de coirón, la categoría de coirón. Desde el detalle, todo eso, la gente vino a usar la tierra, no vino a conocerla, no vino a valorar, vino a sacar con el ganado lo que podía. Entonces tenemos que hacer una reconstrucción cultural. La educación es la única forma de reconstrucción cultural que yo conozco, ¿no? Más válida, ¿no? Entonces hay que trabajar el sistema formal, el sistema no formal, ¿no? Entonces nosotros tenemos en la década 2021, 2030, un gran programa educativo que de llevar a cabo a través de todas las herramientas que dispongamos para llevar educación. Tenemos 30% de personas analfabetas, ¿ya entendemos? ¿Entendés? O sea, en la situación socioambiental es catastrófica. Donde encontramos estos puntos de común, perfecto. Y donde no encontramos, hay que trabajar, y eso lleva un largo proceso. La educación es un proceso largo, pero lo tenemos que hacer. Gracias, Daniel, gracias. Bueno, acá hay 2 preguntas puntuales referidas al hidrogel, y después Elizabeth quiere también hacer una pregunta. Natalia y Paula, que hablan de qué cantidad de hidrogel lo colocan y sin el hidrogel prosperan o se vuelve necesario un riego. Primero, no, nosotros nuestra supervivencia, esas fotos de imagen de dron que tenemos, 20 metros, 40 metros, están mostrados implacablemente que sobreviven, no lo regamos nunca lo regamos.
Así que no hace falta riego. Esa es una parte de la prueba. La segunda parte, el poliacrilamida, ¿no? Poliacrilamida es el polímero que nosotros usamos. El polímero lo usamos al inicio y hay que tener cuidado, porque si vos pones una dosis muy grande de polímero, compite con el raíz. Entonces nos ha pasado que el testigo nos crece mejor, a veces sin nada, nos crece mejor que con el polímero. Porque no estamos trabajando con dosis de medio litro o 1 litro hidratado, o sea, por ejemplo, vos en un tanque de 220 litros, no sé, la compañera que preguntó, bien práctico, agarrar un tanque de esos 220 litros que vienen de esos azules con tapa, 220 litros, 1 kilo 200 de hidrogel, plum, se te hace al otro día a la noche, a la mañana tenés toda la gelatina. ¿Va? Y la dosifica con, claro, un raburo, medio litro por planta o 1 litro. Si vos ponés 1 litro, empezás a correr riesgo. Fíjate, la planta tiene un desarrollo radicular muy rápido. Prosopis, no le ponga demasiado porque no lo va a ver al hidrogel en 15 días. El prosopis es una flecha, tiró la raíz acá abajo, ya no lo ve más y no tiene mucho sistema superficial. La planta tiene un sistema doble, como la jarilla, como la zampa, como varias más, como el coirón ni hablar, que tiene la raíz superficial. Bueno, ahí va. Ponele 1 litro que va a vivir ahí, va a estar siempre con agua, porque si te agarra una sequía de 6 meses, como hay acá, o 7 meses, te puede morir la planta. Entonces ahí ponerle una dosis mayor. Las otras que son más freatófitas, que buscan, pueden tener una dosis menor porque es solamente que le actúe como un colchón protector hasta que se establezca. Nunca plantamos en verano. Esto es básico. Plantamos en la ventana temporal, que es otoño-invierno, ¿cierto? Otoño-invierno. Si te pasaste, porque ahí la planta se te va a deshidratar y se te va a morir. Entonces hay una serie de procedimientos que yo muy rápido, no te lo puedo contar, pero usar hidrogel no es la panacea, no es la panacea. Podés plantar incluso sin hidrogel y puede funcionar bien. Jugar más con el riesgo, pero en la experiencia de la gente que viva, que haya leído nuestros libros, ahí va a encontrar un poco de información sobre cómo mejorar. Ahora estamos por sacar justo, tengo en evaluación un artículo de uso de hidrogel, así que espérenlo que a fin de año creo que va a salir. Gracias, Daniela. Acá Elizabeth quiere hacer una pregunta. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Dani. Mira, yo te quería preguntar si tienen alguna experiencia o tienen previsto combinar esto que vos estás contando, que es restauración activa mediante la siembra de árboles, con algunas otras técnicas de lo que entiendo que se llama restauración pasiva, que tiene que ver con el manejo de los animales, el dar descanso a los potreros, un montón de cosas que estuvimos hablando ayer. Entonces quería ver si, digamos, igual lo que hablamos ayer es de ambientes semiáridos, pero un poco con más humedad de los que estás contando vos. Pero mira, en este momento nosotros estamos más en sistemas agroforestales para los puestos. Estamos trabajando con mucho éxito en un cultivo que está en pleno desarrollo ahora. Ahora en diciembre tenemos la cosecha del ajo, en producción de callejones de atriples con ajo, ¿no? Y eso está espectacular porque las barreras, nosotros estamos tomando los datos ahora, pero es evidente que las barreras son extremadamente facilitadoras del cultivo, ¿no? Entonces estamos trabajando en esas barreras. Después, banco de proteínas, sería lo que vos me planteás, que hemos hecho bloques de plantaciones para probar con alta densidad. El banco de proteínas, que es un sitio donde vos tenés mucho forraje, tenés que tenerlo en una densidad que el animal no tenga que andar caminando 300 metros para agarrar cada planta, ¿no es cierto? Por exagerar. Pero si hemos hecho como bloques de una sola especie, mucho éxito, pero no de manera sistemática como un método, porque es un poco, digamos, bueno, las posibilidades del grupo de investigación, ¿no? Y eso que hoy tengo más o menos 15 colegas trabajando en distintas líneas, no hemos podido desarrollar todavía un proyecto de banco de proteína, que es una gran meta que yo tengo, que es esto que vos decís, bueno, bloques de plantación, por ejemplo, a triples con Prosopis. Prosopis tiene la ventaja de que una vez al año te larga una chaucha altísimamente nutritiva, y a triples tiene una biomasa tremendamente buena y un excelente forraje. Entonces, la intención, ojalá que alguien se sume de los que están acá para el proyecto, es trabajar porque nosotros tenemos supervivencia casi 100% de esa especie, ¿entendés? Elisa, vos me decís, ¿de dónde querés que te la plante? Bueno, te la planto. O sea, hoy tenemos
inclusive con semillas estamos trabajando de siembra directa. Esa es nuestra, tengo gente trabajando en esa línea con también artículos por salir de muy alto, muy buen resultado, sembrando directamente, o sea, colocando la semilla en el campo, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de armar los bancos. Hoy la tecnología es posible, no lo hemos hecho, simplemente falta gente que se quiera poner a hacer el laburo, pero vos viste las fotos, los datos, todo, que hoy dominamos la plantación, lo que nos falta es integrarla a estos procesos sociales para que, ¿no es cierto?, podamos generar las estrategias. Nosotros vemos la revisión bibliográfica que estamos haciendo, que ya está hecha en realidad, que a nivel mundial hay mucho desarrollo, pero que en Argentina, en zona área, casi no hay nada, ¿no? Todo se dedica a manejo ganadero, es decir, no hay ninguna intervención más allá de controlar las cargas, de presión de herbivoría, o sea, de carga de ganado, pero no hay intervención de aumentar con bancos de proteína, con plantaciones de gramíneas. Bueno, hay un colega Quiroga No, justo ayer, Daniel, estuvimos hablando de esas experiencias, pero bueno, algunas por ahí no están publicadas todavía. No importa. No lo conozco en persona, Emiliano Quiroga, pero leo cada vez que saca algún artículo, yo sigo, lo voy siguiendo, pero hay muy poca gente trabajando en la siembra o plantación. Continuando con este tema de lo social, antes de ir a dos preguntas que hay acá, yo quería que por ahí comentes un poco el tema de las cooperativas de restauración, ¿no? ¿Cómo se han formado? ¿Qué tipo qué grupos están trabajando allí? Bueno, yo también les recomiendo, tengo publicado en un libro que se llama Más allá de la ecología de la restauración, de paso hago propaganda en mi libro. Más allá de la ecología de la restauración, está en español un capítulo que cuento toda la historia de las cooperativas, ¿no? Ahí está, para los que quieran leerlo, Más allá de la ecología de la restauración. También tenemos un artículo con algunos aspectos particulares de ese proceso. Ahí las cooperativas se hacen a través de educación ambiental. O sea, hay que trabajar sobre los valores de la naturaleza, sobre la historia ecológica, sobre los impactos y la reversibilidad o la irreversibilidad, y recién desde ese marco la producción de las plantas nativas, Claudio. Esto nos lleva a un proceso mínimo de 2 años, de trabajo con las ideas de las personas sobre las plantas nativas, que son valoradas o no valoradas, se trabaja en forma de lo que llamamos comunidad de práctica. La gente no aprende como en la escuela, como un profe que le dice haga esto, sino que es un proceso de construcción participativa, ¿no? De ideas, en donde todas las personas aportan. Incluso hay muchas cosas que nos han pasado, Claudio, por ejemplo en Aguada San Roque había que armar el sustrato, no teníamos materia orgánica, entonces la gente con el guano, con los restos de ramas secas por allá, nos armaron un sustrato que ahí estaba la foto, las plantas parecían, no sé, parecían como, no sé, que hubieran inflado a la planta, porque eran tremendas. Entonces, fueron los mismos saberes de la gente a veces. A nosotros nos sorprende y aprendemos, así que es un proceso educativo, pero mutuo, tanto para nosotros que somos formadores de vivero como para la gente. Luego viene un proceso social, el proceso social que es la cooperativa. Nosotros en Argentina, nosotros no había cooperativa de restauración, nosotros fuimos los creadores de la primera cooperativa de restauración ecológica de la Argentina, que está en Añelo. Entonces, esto fue crear una categoría en la formalidad del sistema cooperativo. Ahora, después viene la organización interna, las asambleas, las reuniones, las relaciones entre las personas. Es todo un tema que nosotros ya, sociológico, que ya ahí no hemos trabajado más, pero sigue en la etapa de formación de las cooperativas, bueno, que está todo, creo que es la mejor forma de organización porque no hay apropiación del trabajo del otro por parte de alguien, ¿cierto? Nosotros, digamos, cuando tenemos acá, sobre todo en las áreas petroleras allá en Neuquén, hay gente que crea una figura y le paga un salario para hacer pozos, para probar, entonces se genera una asimetría económica también de los beneficios. Entonces, en cambio, en las cooperativas todo es más compleja la relación entre las personas, pero la ganancia y el beneficio se distribuye entre todos de acuerdo al esfuerzo. Entonces, nosotros siempre hemos priorizado hemos fomentado la formación de cooperativas, pero bueno, ese esfuerzo nos llevó mucho tiempo y hemos generado 4 cooperativas.
Muchas gracias, Daniel. Bueno, simplemente para aclarar, para los que no saben, Añelo, que mencionó Daniel, está cerca del corazón del fracking, ¿no? Cerca de Vaca Muerta, y ahí es donde está el gran inconveniente que tenemos y contradicción, ¿no? Que seguimos teniendo aquí en la región. Así que un buen lugar. Bueno, Ornella aquí nos pregunta qué rol tendrían los animales domésticos, cabras y vacas, bueno, en los esquemas de restauración ecológica, dado que muchos de los productores de estas áreas tienen la tradición de criar ganado, tanto para autoconsumo como para intercambio. Además de que varias especies que se utilizaron son muy buenas forrajeras. Ah, bien, Ornella, buena pregunta. Mira, como que, bueno, a nosotros nuestra experiencia es que, por ejemplo, ya hay tecnologías de manejo ganadero que a veces incluyen, digamos, un mayor nivel de intervención de las personas, como por ejemplo la suplementación estratégica, que es darle en la época preparto al animal un cierto forraje como para que logren una aparición, digamos, mejor que la que tienen los animales sueltos en el campo, que además se los comen los pumas, los zorros. Entonces, eso requiere que la persona encierre los animales, le den el forraje. Esa tarea que no es restauración, que es simplemente mejorar la producción, ya cuesta porque la gente trae una tradición cultural ¿cómo se le llama? Bueno, de pastoreo, de llevar al animal. Mucha gente disfruta de andar con su cuchillo cruzado en la espalda, con su caballo, atrás del animal, y pues igual. A veces se le comió la mitad a don Adalberto, y bueno, el año que viene me lo voy a agarrar a ese bicho. Entonces, mejor le digo, ¿por qué Adalberto no le da mire lo que le cuesta la alfalfa? Nada, un fardo. Y mire usted cómo aumenta 10 veces lo que produce. Y no, porque no tiene la cultura del cuidado, de la intervención más activa, ni hablar de armar un banco de proteínas, ¿entendés? Entonces, eso, lo que decía, la transición, digamos, hoy el campo está reventado, hoy tenemos una cabra cada 17, 20 hectáreas en zonas de dañino, ¿cierto? Bajo dañino, ¿no? Una cabra cada 20 hectáreas. Entonces, es un sistema inviable, social, ecológicamente, y además con cada año mayor degradación. Tenemos que ir a llevar, digamos, como decía recién Santiago, empezar a encontrar puntos de contacto, proceso de trabajo sistemático, educativo, organizado, no esporádico, ¿no? Porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos ahora un ciclo de 10 años más o menos húmedo y la gente se olvida, porque hay bastante pasto en el campo. Ahora viene la sequía y todos a llorar, y a un desastre, y después vienen los mapas, y qué sé yo, a llorar sobre la leche derramada. Entonces nosotros no tenemos hoy por hoy una política, digamos, de sustentabilidad para las zonas áridas. No hay una política. Por ejemplo, nosotros planteamos, tenemos que generar lo que llamamos UPA, Unidades Socioproductivas Ambientales. ¿Qué es? Es agrupar a los productores con el órgano político, con el sistema educativo. No tenemos que integrar, tenemos que educar al niño, tenemos que organizar gestión de recursos y tenemos que tener a los productores organizados. Están todos los productores, yo tengo 10 caballos, yo quiero tener 20, no, yo quiero tener 30, entonces no hay una organización, la gente sobrecarga los campos, no hay una política, ¿entiendes? No hay una política de gestión de las zonas áridas, entonces que se dejan como, bueno, cuando aparece el petróleo, bueno, hay plata, si no hay plata, la gente lo deja abandonado, ¿no? Nadie le importa. Entonces, y es el 60-70% de la Argentina en zonas áridas, ¿cierto? Entonces, ¿no? Y venimos de proyecto en proyecto que son un fracaso tras el otro, que no se asume la política que deberíamos tener para las zonas áridas. Gracias, sí, el tema de los caballos es otro tema que podríamos conversar. Imagina. Sí. Alejandro, quería hacer una pregunta. Adelante, por favor. Sí, bueno, buen día. Buenísimo, Daniel, la presentación, gracias. Tengo una pregunta que está medio relacionada a las que ya hicieron, la que hizo él y la que hicieron recién, no sé cómo hacer para que se entienda. ¿Cuál sería el enfoque, por ahí haciendo una analogía a las producciones agropecuarias extensivas o intensivas? Digamos, uno piensa en una huerta con riego intensiva. La analogía sería con estos parches de plantaciones que vos mostraste durante la presentación, que por ahí serían los casos de
de la explotación petrolera, donde barren con toda la vegetación, después sacan la infraestructura, digamos, y uno tiene que recuperar la vegetación ahí. Pero volviendo a la analogía, la restauración extensiva sería en los casos de sobrepastoreo, por ejemplo, que uno tiene, como vos decías, esa productora, 9.000 hectáreas de tierra degradada, digamos. ¿Cuál sería el enfoque que vos al principio también decías, desde el punto de vista como teórico de encarar esa, o de pensar esa restauración? Puede ser una restauración pasiva, en principio, que es esperar y que va a ser un proceso más lento, o Sí. la plantación, que vos decías que era el otro extremo, las plantaciones, pero que es inviable, 9.000 hectáreas, bueno, te puedes poner a hacer esa plantación de triplex como vos contaste, porque no te da, digamos, No te da. la huella de Exacto. carbono y económicamente. A gran escala, ¿vos cómo ves ese proceso de restauración escalado? Qué buena pregunta, Alejandro, me encanta porque yo digo, uno habla solo acá, será que alguien me está agarrando lo que yo quiero decir. Perfecto, Alejandro, me encantó tu pregunta. Porque justamente yo, digamos, la idea, bueno, tengo el puesto, tengo un sistemita agroforestal en el puesto, ¿ok? Que me funciona para el autoabastecimiento, Tengo un problema gravísimo de ganadería urgente, tengo los bancos de proteínas, pero la escala es enorme, 9.000 hectáreas. Nosotros para la escala grande pensamos en siembra directa. Nosotros sabemos que es irreversible, Alejandro, no es reversible, no podemos jugar los dados ahí. Eso no se va a recuperar, está demostrado. Yo tengo la imagen ahí de dron, viste, cuando es pavimento de desierto, que es enorme la cantidad de pavimentos que hay, es imposible, no viene sola la gente, no te va a poder esperar ahí 5.000 años, no va a venir. Entonces nosotros tenemos la estrategia a gran escala, la siembra. Sin duda, se llama, por hoy en el mundo se llama Restoration, Seed-Based Restoration, o sea, restauración basada en semilla. ¿Por qué? Porque te permite grandísimas escalas. Las supervivencias en la siembra son del 3 a 4% de tu semilla que vos pones va a sobrevivir. Hoy, 3, 4, 5. Podemos llegar al 10, al 20, al 30 o al 40. Tengo una tesita que ya ahora postdoctorado, que ya tiene los datos para publicar. ¿Okay? 40% en el mejor de los casos para alguna especie. ¿Qué pasa? Vos eso lo podés sembrar así. ¿Por qué? Lo única limitante que vos tenés cuando tenés un 5%, vamos a un caso, Alejandro. Tenés a triple lampa. ¿Viste la foto que estaba llena de semillas? La planta tiene miles, pero miles de semillas. ¿Qué me importa que sobreviva el 3%? Si yo puedo juntar 1 millón. ¿Entendés? 10 millones si quiero de semillas. Las junto y genero lo que llamamos sitios seguros. ¿Cuáles son, Alejandro? Estamos trabajando con zanjas. Nosotros tirando semilla al aire no vamos a hacer nada. ¿Qué es lo que pasa hoy con la semilla que sale de la planta? Nos estamos trabajando en zanjas de 40 centímetros, cobertura, logramos 70-80% de cobertura solo con semillas. O sea, en suelos compactados que son no de petrolera, de pavimento de desiertos generados por ganadería. Lo que hace son zanjeos que yo creo que pasé volando una fotografía de unos lugares de África o de Asia o de Negev, no me acuerdo hoy si es que lo puse, de desiertos en el mundo, de Asia. Fíjate que se zanjea, ¿no? Se zanjea profundo, 40 centímetros, se genera el sitio seguro y se ponen altísimas densidades de semillas, ¿no? Y se logran unas coberturas tremendas, 30-40%. De la germina no te importa. Si se germina y sobrevive el 2%, no importa. Con cierta especie marco fundante, que vos podés producir, hay una especie marco fundante de muy fácil germinación, que no tenga pretratamiento. La zampa, vos la ponés, semilla de zampa 3 días en agua, y germina. ¿Okay? O sea, el tratamiento de poner una bolsa con la bolsa, la semilla, la ponés en agua 3 días lavándose y ya tenés la semilla pregerminada. Después la tirás, la tapás y la dejás esperando la lluvia. Como la zanja actúa aumentándote la cantidad de milímetros que llueven de manera espectacular, eso, el primer impulso arranca. Nosotros ya tenemos los zanjeos, las tomas de datos, los resultados, y ahí creemos que viene la gran escala. O sea, plantaciones en grandes escalas, claro, hace falta un recurso económico, porque el costo es el 60%, hay un artículo mío publicado de costo relativo de la plantación, hago propaganda nueva, se llama Restoration Ecology, es un estudio comparativo del costo de la plantación versus la siembra. Nos sale 61% más barato sembrar que plantar, además te evitas toda la logística
digamos, que requiere la plantación, porque es solamente zanjeo con semillas. Entonces, hicimos el cálculo hasta del tiempo que le lleva a cada tipo juntar la semilla, cuánto le lleva a sembrarla, todo es un cálculo detallado con un economista, y ahí está publicado el artículo, y es nosotros que creemos que es el camino, el artículo salió en 2020, es el camino, digamos, de la gran escala. Siembras directas en grandes escalas. Nos falta un montón, Alejandro, estamos trabajando en peletización para mejorar, etcétera, pero es el camino que estamos buscando para las grandes escalas. Falta la disponibilidad de semilla nativa. Bueno, nosotros tenemos un banco de germoplasma en nuestra universidad y falta generar los protocolos que yo mostré se estandaricen. La cantidad de semillas, a veces dicen, ay, pero ustedes están limitando, escúchame, la regeneración no está ocurriendo natural. No es que yo le quito a la planta, a la naturaleza la capacidad de resiliencia. No, hay sistemas que están estancados hace décadas, ¿entendés? Entonces, que no pueden recuperarse. Entonces, cuando nosotros colectamos en ahí mostré la foto, a veces voy a una planta de zampa, está amarilla, porque está absolutamente repleta de semillas. Vos podés juntar una enormidad, y por eso te digo que compensás la baja sobrevivencia con las altas cantidades, y la tecnología del manejo en el suelo, que es, bueno, yo estoy hablando de suelos más duros, más compactos, que es con zanjeo, otra historia con arenales que estamos trabajando, porque son otra historia, pero en general nosotros creemos que en la gran escala el camino es la siembra de semillas, ¿no? En la pequeña escala son los pequeños sistemas agroforestales, los bancos de proteínas, ¿no? Las cortinas con nativas, los callejones, ¿no? Ese sistema hay que desarrollarlo porque hasta ahora nadie lo ha desarrollado. Y ofrecérselo a los productores que no lo conocen, ¿no es cierto? Y ir avanzando con la educación en este cambio. Pero hasta tanto no haya una política, vamos a estar, bueno, haciendo lo que podemos en nuestra pequeña zona. Yo no voy a poder hacer 5.000 hectáreas si no hay una política, ¿entendés? Es muy difícil. Pero sí puedo demostrar que la siembra directa funciona. Es lo que hemos publicado. Muchas gracias, Daniel, y gracias por este tema, ¿no? También de la educación, porque a veces en nuestra querida estepa patagónica, ¿no? Se dice mucho, aquí no hay nada, ¿no? Como que no hay nada, y vemos todas esas preciosas plantas autóctonas, la jarilla, la rea, el hialis, como vos bien mostraste hoy, que son fuente de vida para nuestros lugares, así que a cuidar esas fuentes de vida porque ahí hay algo y hay mucho, ¿no? Sí, a mí me gustaría una cosita, Claudia, al final, que es decir, bueno, sé que la agroecología tiene un fin utilitario y es fundamental para la especie humana, pero nosotros, sin valorar a la naturaleza, sin respetarla, sin sentirnos parte, como decíamos, no creo que vayamos a ningún lugar. Es decir, si nosotros seguimos con la mirada utilitarista de la naturaleza, yo creo que cualquier modelo agroecológico, lo que sea, en la medida en que no reconoce a la naturaleza como algo que nosotros debemos valorar, más allá de lo que nos podemos sacar para poder autoabastecernos o abastecernos, no la podemos ver más allá del fin utilitario, sino la podemos ver como naturaleza, como algo que nosotros somos parte, como algo que queremos, como los pueblos originarios que lo consideran la madre tierra, como algo que hoy respiro porque la naturaleza me lo permite. O sea, no estamos en esta sintonía con la naturaleza, yo creo que cualquier proyecto fracasa. Nosotros siempre empezamos por ahí, ¿no? Empecemos porque tenemos que reconectarnos con la naturaleza, como decís, Claudia, emocionarnos con la jarilla, emocionarnos con esa florcita del campo. Entonces, cuando vemos aquella topadora, cuando vemos aquel ganado, ahí nos alarmamos y nos amargamos y buscamos la forma. Pero si no entendemos que eso es algo que nosotros lo tenemos que respetar por su valor intrínseco, no creo que podamos llegar a un buen futuro. Y ese trabajo con los pueblos originarios y los habitantes del lugar, ¿no? Que claro. primordiales para esto que estamos hoy hablando. Así que una mañana, la verdad, hermosa. Te agradecemos muchísimo, Daniel, tu intervención. La segunda mañana de este curso, que continuará la tarde, así que los vamos a invitar, las vamos a invitar hoy a las 14:30, media hora más tarde,
para que tengamos un tiempito más de descanso. Y recuerden que, bueno, vamos a cambiar, ahora viene el agua, viene lo húmedo, ¿no? Como decíamos, con los agroecosistemas húmedos, y nos van a acompañar a la tarde Elizabeth y Mariano Amoroso. Así que los invitamos y las invitamos a las 14:30 a volver aquí a esta sala para poder reencontrarnos. Yo personalmente quiero agradecer a los y las expositoras del día de hoy, que fue un día muy fructífero, una mañana muy linda, y que pudimos, ¿no?, hacer esta conexión entre el día de ayer y de hoy, que vamos a seguir a la tarde también. Así que nos vemos, muchísimas gracias a las y los expositores, y nos encontramos, no se vayan muy lejos, que nos encontramos a las 14:30. Un abrazo.